Teoría matemática de la comunicación, el modelo de Shannon y Weaver. El éxito de la comunicación depende de la redundancia y la entropía de la información. El término entropía es extraño, pero ha hecho famosa nuestra teoría. Frase de Claude Shannon. Las películas de terror nos han acostumbrado a crear imágenes y sonidos relacionados al terror, como por ejemplo las escenas en la oscuridad, los demonios, visitas al cementerio, fantasmas, etc. Sin embargo, lo seguimos viendo porque nos genera curiosidad poder saber las reacciones que tendrán los personajes en los momentos de mayor tensión. En la película El Exorcista, usando la formulación matemática de la comunicación, podemos observar que el impacto terrorífico depende de la alternancia de la información redundante y la entropía. La redundancia hace referencia a la información predecible o convencional en un mensaje. Así, en dicha película, la historia comienza con una niña aparentemente tradicional. La cámara muestra en diferentes escenas el rostro de una niña con rasgos angelicales y conducta normal. Sin embargo, en la evolución de la historia se va mostrando la información entrópica, es decir, la posesión demoníaca que transforma a la niña. La entropía es información con baja predictibilidad. Lo que ve el espectador es realmente sorprendente, ya que un mensaje con baja predictibilidad tiene un alto contenido informativo. Primero, la redundancia de las imágenes y los sonidos aterradores crean un espectáculo dramático. Luego, la entropía eleva la curiosidad del espectador, pues la información entrópica de hacer girar la cabeza a 180 grados hace que el espectador cuestione lo ilógico de lo que ve. Así el mensaje de terror tiene éxito. Pero ¿con qué nivel de exactitud las imágenes seleccionadas por el director logran transmitir los símbolos de la comunicación? ¿Con qué nivel de precisión se transmite el significado deseado? ¿Con qué nivel de efectividad el significado recibido afecta la conducta del destinatario? El Exorcista de 1973 fue alabada por la crítica y fue un éxito de taquilla a nivel mundial. William Friedkin logró impresionar al mundo entero con su película, al jugar con la visión del espectador a través de las escenas de pánico y a través del uso de la entropía. Modelo aristotélico de la comunicación. Dentro de la retórica, Aristóteles propuso el modelo lineal de la comunicación, el cual tenía tres componentes: emisor, discurso y audiencia. En ese modelo se prioriza la función del emisor por su papel activo, pues la comunicación se da de manera horizontal y unidireccional. Teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver. La teoría matemática de la comunicación fue propuesta por el ingeniero y matemático Claude Shannon en 1948 en su artículo Una teoría matemática de la comunicación. Posteriormente, junto al informatólogo Warren Weaver, ampliarían la teoría, la cual mostrarían en su artículo en conjunto titulado La teoría matemática de la comunicación. La teoría matemática de la comunicación trata de entender y cuantificar la información en términos de su estructura, almacenamiento, transmisión y procesamiento. La finalidad es calcular cuál es la cantidad de señales que se transportan por un determinado canal, de modo que puedan ser transmitidos la mayor cantidad de mensajes posibles con la menor ambigüedad. Aunque el enfoque en el canal y en su capacidad estaba directamente relacionada con sus antecedentes en ingeniería y matemáticas, Shannon y Weaver admitieron que su teoría era aplicable a todo espectro de la comunicación humana. El modelo de comunicación que plantean Shannon y Weaver es similar al de Aristóteles. Los elementos de este modelo de comunicación son: la fuente de información. Tiene que ver con el repertorio de señales que se disponen en la fuente, las cuales definen el grado de complejidad del mensaje. El transmisor, término que puede referirse tanto al sujeto emisor como al aparato encargado de la transmisión de señales. El mensaje,
es un posible comportamiento concreto del sistema si se considera que su probabilidad está en función del conjunto de alternativas para dar lugar a un número calculable de mensajes diferentes. Un canal o conducto físico por el que circulan las señales. El ruido se entiende como todas las señales que interfieren en el proceso de transmisión-recepción. Un receptor, es decir, el sujeto o aparato que recibe las señales y las decodifica. Y finalmente un destino, concepto que se refiere al punto final de un proceso unidireccional de información que tiene como finalidad verificar la fidelidad de la transmisión. Información y comunicación. La información se refiere a los mensajes o señales transmitidos de un emisor a un receptor. La cantidad de información se mide en bits, donde bit es una contracción de dígito binario y quiere decir en la práctica una selección entre sí y no o de dos posibles opciones. Por ejemplo, si queremos saber la estación favorita de una persona, establecemos preguntas con respuestas de sí y no. Preguntamos, por ejemplo, si su estación favorita termina en O, y él nos dice que sí. Ahí va un bit. Después le preguntamos si hace frío en esa estación y nos responde que no. Ahí van 2 bits. Por último, le preguntamos si el día dura más en esa estación y nos responde que sí. Por lo tanto, su estación favorita es el verano. En total se acumularon 3 bits de información. Evidentemente, esta es una de las tantas formulaciones de preguntas de sí y no que pueden establecerse para llegar a la respuesta verano. Por otro lado, la información se vincula con redundancia y con la entropía, puesto que un mensaje con baja predictibilidad es entrópico y tiene alto contenido informativo. A la inversa, un mensaje con alta predictibilidad es redundante y tiene bajo contenido informativo. Si encuentro a un amigo en la calle y le digo hola, tengo un mensaje altamente predecible y altamente redundante. Sin embargo, no he perdido mi tiempo y esfuerzo porque la redundancia es necesaria para transmitir mensajes comprensibles, aspecto esencial para la práctica de la comunicación. Problemas de comunicación. Por otro lado, Shannon y Weaver identifican 3 niveles interrelacionados de problemas en el estudio de la comunicación. Nivel A. Problemas técnicos. ¿Con qué exactitud pueden ser transmitidos los símbolos de la comunicación? Se relacionan con las limitaciones técnicas de la transmisión de la información. Por ejemplo, quedarse sin internet provoca que nuestros mensajes enviados por celular lleguen a destiempo o incompletos a los destinatarios. Nivel B. Problemas semánticos. ¿Con qué precisión transmiten los símbolos el significado deseado? Se centran en la comprensión y la interpretación del contenido del mensaje. Shannon y Weaver consideran que el significado está contenido en el mensaje, de manera que al mejorar la codificación se aumentará la precisión semántica. Nivel C. Problemas de efectividad. ¿Con qué nivel de efectividad el significado recibido afecta a la conducta del destinatario? Se refieren a la capacidad de la comunicación para lograr su propósito o alcanzar los objetivos deseados, es decir, los efectos de la comunicación. Crítica a la teoría matemática de Shannon y Weaver. En el ámbito de la comunicación humana, la teoría matemática de la comunicación ha sido criticada principalmente por ser un modelo mecanicista de la comunicación, que implica una dirección clara y unidireccional desde un emisor a un receptor. Sin embargo, en la comunicación humana, los mensajes suelen ser intercambios bidireccionales y están influidos por retroalimentación del receptor. Asimismo, no tiene en cuenta adecuadamente las diferencias culturales y los contextos específicos en los que se produce la comunicación. En consecuencia, no considera apropiadamente el contexto, el significado y las interpretaciones subjetivas de los mensajes. Precisamente para profundizar en esta última crítica, es necesario hablar de los códigos para comprender los procesos de codificación y decodificación que están implícitos en dicha crítica. Códigos y comunicación. Los códigos son sistemas de organización de los signos que están gobernados por reglas compartidas y han sido aceptadas por los miembros de la comunidad que los utiliza. Por ejemplo, las luces del semáforo son un código. Shannon y Weaver no profundizaron en el concepto de codificación. Sin embargo, es necesario llenar este vacío conceptual. Es decir, la única posibilidad de comprender los códigos es estudiando la dimensión sociocultural de la comunicación. Si se desconocen las reglas de correspondencia entre significado y significante, es imposible decodificar el contenido de un mensaje. Este es el caso de los quipus.
y de los sistemas de escritura que hasta hoy no se han podido decodificar por desconocer la dimensión sociocultural de los emisores. Decodificación aberrante de Umberto Eco. El semiólogo Umberto Eco denomina decodificación aberrante a la falta de redundancia en la información comunicada. Los códigos son convencionales y la convención depende de la redundancia, facilita la decodificación y permite descubrir las reglas de correspondencia entre significado y significante creadas por los usuarios de una sociedad y cultura. La decodificación aberrante es un grave error de interpretación. Se produce cuando un mensaje es interpretado por un sujeto de una cultura diferente. Umberto Eco afirma que la decodificación aberrante se ha vuelto la regla, no la excepción, para los mensajes de los medios masivos. Las diferencias históricas y culturales aportan códigos distintos produciendo significados diferentes, aberrantes en la comunicación. Veamos el caso de la iconografía de la cultura moche. El caso. La cultura mochica destaca por su peculiar arte como los huacos retratos. Los huacos retratos son recipientes de cerámica que reflejaban la vida cotidiana de los pobladores de la cultura mochica. Estas vasijas iconográficas otorgaban significado a diferentes aspectos de su vida. En su iconografía era común destacar hombres, mujeres y animales como protagonistas. Entre ellos se destacaba una categoría conocida como huacos eróticos, la cual se caracterizaba por su alto contenido sexual explícito en la cerámica. La gran variedad de información en su arte hace que la descripción de los huacos sea compleja. Algunos eran difíciles de describir, mientras que otros ofrecían un enfoque novedoso para su comprensión. Este contenido era evidente en los huacos eróticos. Los mochicas tenían una doble visión de la cosmovisión, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La primera era, conocida como el mundo de los vivos, se presentaba como el lugar habitado por seres humanos, animales y plantas. Ellos desempeñaban funciones relacionadas con la reproducción y la fertilidad. Por otro lado, el mundo de los muertos. Allí se abordan ideas de la noción de entropía. En este mundo se observa la antifertilidad, la incapacidad de reproducirse, sacrificios y la presencia de personajes con formas de esqueletos que se reflejaban en los huacos. Descripción del caso. Veamos el caso de la exactitud de la información codificada en la iconografía de la cultura mochica. La dialéctica entre la información redundante, lo predecible, la frecuencia, y la información entrópica, lo impredecible y novedoso, lo veremos en las representaciones sexuales. La redundancia en la iconografía, plasmada en vasijas de cerámica, son una ventana para observar su estilo de vida y sus creencias religiosas. La simbología de las representaciones sexuales estaba relacionada con el mundo de los vivos, como la fertilidad, pero también hay entropía, información contradictoria como la sexualidad en el mundo de los muertos, como la antifertilidad, sacrificios y personajes esqueletizados. Problemas técnicos de la comunicación. ¿Con qué exactitud la iconografía moche transmite su significado? En la actualidad se tiene un registro de más de 900 huacos retratos existentes. Gran parte de los huacos se encuentran conservados en varios museos e instituciones alrededor del mundo. Debido a esto, encontrar un problema de transmisión en el canal resulta casi nula por la gran conservación e información que se ha dado por parte de los investigadores. Problemas semánticos de la comunicación. ¿Con qué precisión la iconografía moche transmite su significado? Shannon y Weaver abordaron los problemas semánticos de manera tangencial, relacionando a la información con el concepto de redundancia y su opuesto, la entropía. La redundancia es la información predecible o convencional en un mensaje. En cambio, la entropía es una información de baja predictibilidad y por lo tanto tiene alto contenido informativo. La deficiencia del modelo de no incluir la cultura debe ser complementada entendiendo el significado como un proceso de negociación del significado entre el productor, lector, el mensaje, texto y el referente. Los problemas semánticos son los más difíciles de solucionar a causa de las diferencias histórico-culturales entre los emisores del mensaje y los receptores. En ese sentido, siempre habrá diferentes interpretaciones en la decodificación. Por ejemplo, el arqueólogo Rafael Larco Joel clasifica los huacos en 4 categorías. Tipo 1. Representaciones de erotismo naturalista, el coito que lleva a la fecundación y que evita la concepción. Tipo 2. Representaciones de erotismo religioso, se ve al personaje esqueletizado masturbándose. Tipo 3.
Los vasos moralizadores, como la representación de enfermedades venéreas. Tipo 4. Los vasos humorísticos. ¿Esta clasificación será una decodificación aberrante? Se cree que el arte moche refleja una intensa sexualidad a causa del abuso de sustancias tóxicas derivadas de la hoja de coca. ¿Será esta una decodificación aberrante? El investigador Federico Kaufmann-Doig no acepta esas creencias y asegura que dichas representaciones sexuales contienen un mensaje mágico y religioso. Véase esta mujer embarazada con motivos tatuados en la zona púbica. Los tatuajes se extienden en las nalgas y la espalda, por lo cual lo documenta en sus publicaciones como magia sexual en el antiguo Perú y como sexo y magia sexual en el Incario. Problemas de efectividad de la comunicación. ¿Con qué nivel de efectividad la iconografía moche afecta la conducta del destinatario? El problema de la efectividad de la comunicación se relaciona con la capacidad de influenciar en los destinatarios. Shannon y Weaver resuelven este problema con la redundancia de la información y la entropía de la información. La redundancia se evidencia en la frecuencia y el porcentaje de categorías de representaciones sexuales en la iconografía moche. Asimismo, combinado a la entropía o información impredecible y sorprendente. En el libro Morir para gobernar, sexo y poder en la sociedad moche, se presentan las categorías cuantitativamente más frecuentes en el siguiente orden. Cópula anal. La escena más popular son las cópulas anales, donde se da a entender la naturaleza exacta del acto sexual en su propia cultura, no solamente con una representación heterosexual, hombre-mujer, sino también se encuentran de manera homosexual, hombre-hombre. Masturbación. Ocupa el segundo lugar en el rango de importancia numérica del cuerpo iconográfico. En muchos de los huacos, la mujer a menudo expresa un enojo o indiferencia para realizar tal acto, como si tuviera una expresión de asco para realizar tal acto sexual. El mensaje que se quiere expresar es sobre la inexistencia de placer sexual y enfatizar la dimensión ritual. Sexo oral. Representan escenas de sexo oral. En algunos huacos se encuentran escenas donde el hombre forcejea a la mujer para realizar tal acto. Penes de libación. Representan el tercer motivo en orden de importancia cuantitativa. Corresponde a un individuo masculino dotado de un inmenso pene. Por lo general, era un hombre que se encontraba en varias posiciones como de pie, sentado en un trono o un ser esquelético. Tales vasijas hay que verlas desde un punto de vista cognitivo. La erección del pene enorme era una representación de vitalidad masculina que seguía vigente luego de su muerte. Vaginas de libación. El género femenino también se representa en las vasijas de libación, caracterizado por el tamaño de sus genitales enormes. La representación de estas vasijas se asocia en la práctica de sexo oral y los penes de libación con el concepto de la fertilidad asociado al género femenino. Genitales masculinos antropomorfos. Los genitales masculinos antropomorfos llaman la atención por su relación simbólica que tiene entre su cabeza y el pene. En algunos casos se encontraron vasijas donde el pene estaba con una forma humana. La explicación más aceptada es que estos gestos se encuentren relacionados a un ritual de guerra, debido a dos propuestas que se plantean. La primera, que consiste en escenas de guerreros ilustrados sangrando de la nariz, y el segundo es el derramamiento de sangre en un ritual para la circuncisión. Cópula y animales. De manera simbólica, la cópula en la que participan animales parece estar situada en escenas recién descritas y las cópulas vaginales son protagonizadas por mujeres humanas como animales. El mensaje que se intenta dar es uno relacionado a la fertilidad desde tres ámbitos: humano-humano, animal-animal y humano-animal. De la redundancia en la frecuencia y el porcentaje de categorías de representaciones sexuales en la iconografía moche, ¿podemos interpretar la importancia y el sentido cultural de estos artefactos cognitivos de la cultura moche? ¿O los arqueólogos modernos, con sus actuales códigos culturales, caen en la decodificación aberrante? En conclusión, la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weaver ofrece una perspectiva técnica y cuantitativa para entender y cuantificar la información en términos de su estructura, transmisión y procesamiento.
Su enfoque en la capacidad del canal y la cantidad de información transmitida ha sido útil en el campo de las comunicaciones. Los conceptos más relevantes en la teoría matemática de la comunicación son el de redundancia y el de entropía, donde la redundancia es la información de alta predecibilidad y la entropía la de baja predecibilidad. Aunque ambas son importantes para el proceso comunicativo, la redundancia constituye un ancla en este proceso porque permite la comprensión. Por otro lado, Shannon y Weaver encontraron 3 niveles con respecto a los problemas del estudio de la comunicación: problemas técnicos, problemas semánticos y problemas efectivos. Los 3 niveles se pueden interrelacionar entre sí. El modelo de Shannon y Weaver presenta ciertas limitaciones en su enfoque, debido a su simplicidad. Puede generar varias variantes para su comprensión, sumado a su naturaleza lineal que se enfoca únicamente en el proceso sin permitir una retroalimentación adecuada. Además de ello, la teoría omite los factores culturales en el proceso de codificación y decodificación de los mensajes. El concepto de decodificación aberrante de Umberto Eco, el cual se refiere a un problema que se tiene con la interpretación de poder traducir el mensaje de una cultura totalmente diferente, proporciona un marco teórico interesante para subsanar los problemas semánticos y de efectividad, problemas que Shannon y Weaver no profundizan de manera adecuada. Los huacos eróticos de la cultura mochica otorgaban 2 tipos de información. El primer caso son llamados como antrópicos, por lo novedoso en su descubrimiento e impredecible en algunos para resolver su significado. El segundo caso era por redundancia, por la frecuencia de poses sexuales y actos lascivos en muchos de los huacos. A la hora de relacionar a los huacos eróticos con las ideas de Umberto Eco, se encontraron 3 problemas por resolver. En cuanto a los problemas técnicos, no se hallaron demasiados problemas con la transmisión de los mensajes, debido a la buena conservación que se tiene con las piezas. En relación a los problemas semánticos, es probable que el mensaje que los huacos eróticos moche representan sí hayan sido precisos para la comunidad moche de ese entonces. Sin embargo, la distancia de tiempo que existe entre nosotros y los años donde se desarrolló la cultura mochica provoca que la interpretación de la iconografía moche pueda ser objeto de diferentes interpretaciones, debido a las diferencias histórico-culturales que tenemos, pudiendo darse la decodificación aberrante. Y por último, sobre los problemas de efectividad, los conceptos de redundancia y entropía de Shannon y Weaver, pero en especial la primera, manifestada en la frecuencia y porcentaje de categorías de representaciones sexuales en los huacos moche, puede ayudarnos a acercarnos al verdadero propósito que tenían los moche cuando realizaron estos huacos y reducir las posibilidades de caer en la decodificación aberrante.